Nunca voy a olvidar el día que Rosaura llegó a nuestras vidas, porque desde ese momento todo empezó a pudrirse, aunque ninguno de los dos quiso verlo. Miguel y Gabriel eran amigos desde niños, de esos amigos que crecieron juntos entre juegos, secretos y sueños de muchachos pobres que un día saldrían adelante. En el pueblo todos los conocían porque siempre andaban juntos. Si uno iba al río, el otro también. Si uno se metía en problemas, el otro era el primero en defenderlo. Eran como hermanos, aunque no compartieran la misma sangre. Miguel siempre había sido más noble, más confiado, con corazón limpio. Gabriel, en cambio, era más reservado, más serio, de esos hombres que observan mucho y hablan poco. Pero entre ellos había una lealtad que parecía imposible de romper. Nadie se imaginaba que una mujer iba a ser capaz de arrancarles esa hermandad desde la raíz. Rosaura apareció una tarde de julio, cuando el calor caía pesado sobre las calles de tierra y hasta los perros buscaban sombra debajo de las camionetas. Venía caminando sola por la plaza, con un vestido rojo pegado al cuerpo y una forma de mirar que incomodaba. No era solamente bonita, era de esas mujeres que aunque no hablaran, se notaba que traían algo dentro, algo torcido, algo que no daba paz. Miguel la vio primero. Recuerdo perfectamente la forma en que se quedó mirándola, como si se le hubiera aparecido una visión. Rosaura sonrió apenas, una sonrisa pequeña, medida, como si supiera exactamente el efecto que causaba en los hombres. Esa misma noche, Miguel preguntó quién era, de dónde venía, con quién vivía. En menos de una semana ya le llevaba flores y en menos de un mes la presentó como su novia. Todos pensaron que era pasión de hombre enamorado, y quizá al principio sí lo fue. Rosaura sabía cómo envolverlo. Frente a Miguel era dulce, atenta, cariñosa. Le hablaba bajito, lo abrazaba de una forma que parecía sincera. Le decía que nunca había conocido a alguien tan bueno como él. Miguel se deshacía por ella. Empezó a trabajar más horas, a ahorrar dinero, a hablar de casarse. Se le notaba la felicidad hasta en la forma de caminar. Gabriel al principio solo observaba. No le gustó desde el primer día, aunque nunca lo dijo abiertamente. Había algo en esa mujer, no sabía explicarlo. Quizás era la manera en la que sonreía cuando Miguel no la estaba viendo, o la forma en que sus ojos se quedaban demasiado tiempo sobre ciertas cosas. Rosaura era de esas personas que parecían estar pensando siempre algo distinto a lo que decían. No me daba buena espina, le confesó Gabriel una noche a Miguel mientras se tomaban unas cervezas afuera de la tienda. Miguel se rió. Ay, tú siempre desconfías de todo mundo. No, Miguel, no de todo mundo, de ella. Miguel negó con la cabeza, casi ofendido. Es una buena mujer, Gabriel. Lo que pasa es que no la conoces. Con el paso de los meses, Rosaura se metió por completo en la vida de Miguel. Empezó a frecuentar la casa donde él vivía solo, a cocinarle, a limpiar, a dejarle ropa suya colgada en el baño, como si ya fuera dueña del lugar. Miguel, cegado de amor, lo veía como una bendición. Para él era la prueba que por fin había encontrado a la mujer correcta. Lo que nadie sabía era que Rosaura no estaba satisfecha. Miguel le daba estabilidad, atención, obediencia. La trataba como reina, pero ella no quería paz. Había en su mente una necesidad enferma de provocar, de tentar, de ver hasta dónde podía llevar a los demás.
y fue ahí donde empezó a mirar a Gabriel de otra manera. Gabriel no era fácil, eso le gustó. Mientras Miguel se rendía a sus pies, Gabriel mantenía distancia, apenas la saludaba, apenas cruzaba palabras con ella. Y cuando Rosaura intentaba bromear, él respondía seco. Eso despertó en ella una obsesión peligrosa. No por amor. Rosaura no amaba a nadie. Lo que sentía era hambre de dominio. Quería que Gabriel también cayera. Quería tener a los dos, demostrar que podía romper una amistad de años, solo moviendo un dedo. Comenzó con cosas pequeñas, miradas largas cuando Miguel se daba vuelta, rozarle la mano a Gabriel al pasarle un vaso, preguntarle cosas personales en voz baja, buscar cualquier pretexto para quedarse sola con él unos segundos. Gabriel lo notó desde el principio y le disgustó. Más de una vez se apartó con brusquedad. Rosaura fingía inocencia, pero en sus ojos se encendía algo oscuro, como molestia mezclada con deseo. Una tarde, Miguel salió a comprar carne para una reunión y Gabriel se quedó solo en la casa porque estaba ayudando a arreglar una fuga en el patio. Rosaura apareció detrás de él con una jarra de agua fresca. «Debes estar cansado», le dijo, acercándose demasiado. Gabriel tomó el vaso sin mirarla. «Gracias». Ella no se fue, se quedó ahí, parada, observando con descaro. «Ay, siempre eres así conmigo», murmuró, «como si te diera miedo». Gabriel levantó la vista de golpe. «No me das miedo, me das desconfianza». Rosaura sonrió, no una sonrisa dolida, sino una sonrisa lenta, pero torcida. A veces la desconfianza es porque uno siente cosas que no debería. Gabriel dejó la herramienta sobre el suelo y la enfrentó. «Escúchame bien, Rosaura. Tú eres la novia de mi amigo y no me gusta este juego». Rosaura inclinó la cabeza divertida, como si hasta el rechazo la excitara. «¿Juego? Todavía no empiezo a jugar, Gabriel». En ese momento llegó Miguel y todo volvió a su sitio, o eso pareció. Pero desde ese día, Gabriel comenzó a evitar ir a la casa. Inventaba trabajos, salidas, cualquier cosa con tal de no estar cerca de Rosaura. Miguel pensó que andaba ocupado. Nunca sospechó la verdad. Rosaura, herida en su orgullo, decidió ir más lejos. Comenzó a sembrar veneno. Con Miguel se mostraba sensible, casi triste. «No sé si le caigo bien a Gabriel», le decía. «Me mira muy feo. A veces siento que quisiera que tú y yo termináramos». Miguel se molestaba. «No, no le hagas caso, así es él». Pero la semilla ya estaba puesta. Luego buscaba a Gabriel cuando podía y le susurraba cosas igual de sucias. Gabriel la ignoraba, pero aquellas palabras se le quedaban pegadas como lodo. Sabía que Rosaura estaba jugando a dos bandos, intentando abrir grietas donde antes no las había. Aún así, no quería hablar con Miguel sin pruebas. Le dolía pensar que pudiera parecer un hombre celoso, o peor aún, que Miguel eligiera creerle a ella, porque eso era lo peor de Rosaura. Sabía fingir, sabía bajar la mirada en el momento preciso, sabía humedecerse los ojos sin llorar del todo. Cada gesto de ella estaba calculado, como si por dentro llevara una libreta invisible donde apuntaba las debilidades de cada persona. La situación se volvió más tensa durante la fiesta patronal del pueblo. Esa noche había música, cerveza, puestos de comida y gente caminando por todas partes. Miguel estaba feliz porque por primera vez llevaba a Rosaura del brazo, orgulloso de presumirla. Gabriel iba con ellos, pero más distante que nunca. La mirada de Rosaura brincaba de uno a otro, con una satisfacción enferma. En un momento, Miguel fue a saludar a unos conocidos y Rosaura se quedó junto a Gabriel,
frente a una fila de juegos mecánicos. ¿Hasta cuándo vas a seguir resistiéndote?, le preguntó de pronto. Gabriel ni siquiera volteó. Hasta que entiendas que a mí no me interesas. Ja, no te creo. Me da igual. Ella soltó una risita baja. Lo que tienes no es falta de ganas, es miedo a traicionar a Miguel. Gabriel apretó la mandíbula. No te metas con nuestra amistad. Rosaura se acercó tanto que él pudo sentir su perfume, dulce y pesado. Yo no me estoy metiendo. Tú solo ya estás pensando demasiado en mí. Gabriel dio un paso atrás, furioso. ¡Estás enferma! Por un segundo, la cara de Rosaura cambió. La dulzura desapareció y dejó ver algo mucho más frío, algo cruel. Todavía no has visto lo enferma que puedo estar, le dijo. Luego volvió Miguel y ella se transformó otra vez en la novia perfecta, sonriendo como si nada. Gabriel comprendió entonces que estaba frente a una mujer peligrosa, de verdad. No una simple coqueta, no una mujer caprichosa, sino alguien que disfrutaba el daño. Los días siguientes fueron peores. Miguel comenzó a mostrarse extraño con Gabriel, seco, desconfiado. A veces lo buscaba menos, otras veces respondía con molestia por cualquier cosa. Gabriel notó el cambio y supo de dónde venía, pero ya no sabía cómo frenarlo. Rosaura estaba tejiendo algo entre ellos, algo sucio y silencioso. Una noche, Gabriel fue a buscar a Miguel, decidido a decirle toda la verdad. Llegó a la casa y lo encontró sentado en el patio, borracho, con la mirada perdida. Rosaura no estaba adentro. ¿Qué te pasa?, le preguntó Gabriel. Miguel soltó una risa amarga. Eso quisiera saber yo. Habla claro. Miguel levantó la vista, enrojecida de alcohol y coraje. Rosaura me dijo que tú la has mirado mucho, que a veces la haces sentir incómoda. Gabriel sintió una mezcla de rabia y decepción que le subía hasta la garganta. ¿Y tú le creíste? Miguel no respondió de inmediato. Ese silencio dolió más que cualquier insulto. Te lo juro por la memoria de mi madre, dijo Gabriel. Esa mujer te está mintiendo. Es ella la que me busca. Es ella la que quiere provocar algo. Miguel se puso de pie de golpe. ¡Cállate! No voy a permitir que hables así de ella. Abre los ojos, Miguel. El que tiene que abrir los ojos eres tú. Siempre has sido un amargado. Nunca te gustó verme feliz. Gabriel retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Si de verdad me conoces, dijo Gabriel, respirando hondo, deberías saber que jamás te haría algo así. Pero Miguel ya no estaba escuchando. El veneno había empezado a circularle por dentro. Esa misma noche, Rosaura apareció detrás de la puerta, como si hubiera esperado el momento exacto para entrar en escena. Traía una expresión de falsa tristeza y cuando vio a Gabriel, fingió sorpresa. ¿Todo bien?, preguntó. Gabriel la miró con odio que nunca había sentido por nadie. Ella sostuvo la mirada apenas un segundo y sonrió por dentro. Se notó, lo había conseguido. Desde esa noche, la amistad entre Gabriel y Miguel empezó a desmoronarse de verdad, porque en la habitación que Miguel le había dado para guardar sus cosas, dentro de una caja de madera envuelta en un rebozo negro, Rosaura escondía algo que jamás debió tocar: fotografías, mechones de cabello, tierra de panteón, velas negras consumidas y un cuaderno viejo donde había nombres escritos una y otra vez, rodeados por símbolos extraños y manchas oscuras que no parecían tinta. Y en medio de todos esos nombres repetidos, una obsesión aterradora, estaban dos: Miguel, Gabriel.
y debajo de ambos, escrito con una letra temblorosa: si no son míos en vida, serán míos en la desgracia. Después de aquella pelea en la cochera, Miguel y Gabriel nunca volvieron a ser los mismos. No dejaron de hablarse por completo, pero ya no había confianza, ya no había esa facilidad de antes, esa costumbre de llegar uno a casa del otro sin avisar. Ahora todo se volvía incómodo, forzado, lleno de silencio pesado y miradas tensas. Rosaura veía ese cambio con una calma espantosa. Era como si estuviera contemplando una herida abierta y disfrutara meterle más sal todos los días. Miguel, por su parte, se fue hundiendo cada vez más en ella. La amaba de una manera ciega, pero también empezó a metérsele sin darse cuenta. Había momentos en que Rosaura se mostraba cariñosa, dulce, hasta sumisa. Le preparaba la comida, le hablaba de formar una familia, le prometía que solo quería hacerlo feliz. Pero había otras noches en que su mirada cambiaba. Se quedaba despierta hasta tarde, sentada en la orilla de la cama, viendo la oscuridad como si escuchara algo que él no podía oír. A veces murmuraba palabras incomprensibles, otras veces despertaba sobresaltada y lo abrazaba con desesperación, pero no parecía buscar consuelo, sino asegurarse de que él seguía ahí, de que todavía le pertenecía. Miguel empezó a tener pesadillas. Soñaba con Gabriel, parado en medio del monte, cubierto de tierra, mirándolo con rencor. Soñaba con Rosaura vestida de negro, llamándolo desde el fondo de una casa en ruinas. Soñaba con manos que salían debajo de la cama y le sujetaban los tobillos. Cada mañana despertaba más cansado, más irritable, más confundido. Rosaura aprovechaba ese desgaste para seguir metiendo ideas. Gabriel ya no es el mismo contigo, le susurraba, acariciándole el pecho. Se le nota el coraje. Sí, la verdad no sé qué le pasa, respondía Miguel agotado. A veces la gente cambia cuando siente que pierde algo. Miguel fruncía el ceño. ¿Y perder qué? Rosaura bajaba la mirada, fingiendo vergüenza. No, nada, olvídalo. Y con eso bastaba. Lo dejaba pensando durante horas. Rosaura nunca decía todo de frente. Le gustaba insinuar, dejar frases a medias, abrir dudas y luego apartarse como si ella fuera la víctima de algo que ni siquiera entendía. Mientras tanto, con Gabriel usaba otra estrategia. Una tarde lo interceptó en el camino viejo que llevaba al río. Él iba en su camioneta y tuvo que frenar porque Rosaura estaba parada en medio del camino, inmóvil, como si lo hubiera estado esperando desde hacía rato. Gabriel bajó el vidrio con molestia. ¡Quítate! Necesito hablar contigo. No, no tengo nada que hablar contigo. Rosaura se acercó a la ventana y apoyó los brazos, sin importarle que cualquiera pudiera verlos de lejos. Miguel se está poniendo muy mal. Gabriel no respondió. Ya casi no duerme, continuó ella. Anda agresivo, paranoico, hasta miedo me da. Gabriela miró con desprecio. Tú lo estás enfermando. Por primera vez Rosaura dejó salir una pequeña chispa de furia. No sabes nada. Sé más de lo que crees y te advierto una cosa, deja de jugar con él. Rosaura sonrió, pero sus ojos estaban vacíos. No estoy jugando, estoy eligiendo. ¿Eligiendo qué? Ella se inclinó un poco más. ¿Con cuál de los dos me voy a quedar? Gabriel sintió un escalofrío. ¡Estás loca! Sí, puede ser, susurró. Pero tú también lo estarías si te dieras permiso de sentir lo que sientes. Gabriel aceleró de golpe y la dejó atrás, tragándose la rabia.
En el retrovisor, la vio quedarse quieta en medio del camino, observándolo irse con una expresión tan inmóvil que parecía una muerta. Aquella misma noche comenzó lo peor. En la casa de Miguel empezaron a ocurrir cosas raras. Primero fueron ruidos, pasos suaves en la cocina cuando no había nadie, golpes secos en las paredes en la madrugada, objetos que aparecían en lugares donde nadie los había dejado. Miguel pensó al inicio que eran sus nervios, su cansancio, el estrés, pero después la situación se volvió imposible de ignorar. Una mañana encontró tierra regada frente a la puerta de su cuarto. Otra noche despertó porque escuchó claramente que alguien lloraba en el baño. Cuando fue a revisar, no había nadie. Una madrugada, vio encendida una vela negra sobre la mesa de la cocina. Rosaura le juró que ella no la había puesto ahí. Miguel comenzó a beber más. Ya no estaba feliz, estaba atrapado, y en lugar de alejarse de Rosaura, se aferraba más a ella, como si presintiera que dejarla sería todavía peor. Había algo en esa mujer que lo tenía completamente dominado, pero no solo emocionalmente. A veces la miraba y sentía que le costaba trabajo recordar cómo era su vida antes de conocerla, como si su mente se hubiera llenado de niebla. Gabriel también empezó a cambiar. Se volvió más inquieto, más irritable. Tenía sueños pesados, sombras en la periferia de la vista, una sensación constante de estar siendo observado. 2 veces encontró animales muertos cerca de su casa. Primero un pájaro con el cuello torcido, luego un gato negro tirado junto a la llanta de su camioneta. No era un accidente. Alguien quería asustarlo. Y Gabriel sabía perfectamente quién era. Una noche fue directamente a casa de Miguel con la decisión de terminar aquello de una vez. Llevaba el pecho encendido de coraje. Ya no le importaba si Miguel se ofendía o si le creía. Lo que estaba pasando era demasiado oscuro. Rosaura abrió la puerta. Traía un camisón blanco y el cabello suelto. Se veía tranquila, demasiado tranquila. «Miguel no está», le dijo. Gabriel intentó asomarse hacia adentro. «¿A dónde fue?» «A tomar con unos conocidos». «Ja, pues qué casualidad». Rosaura cruzó los brazos. «¿Vienes a buscarlo a él o a mí?» Gabriel dio un paso hacia adelante. «Vengo a advertirte, déjalo en paz». Rosaura no retrocedió. «¿Y si no quiero?» «Entonces te juro que voy a decirle todo lo que me has hecho, todo lo que has intentado». Ella soltó una risa bajita, perturbadora. «¿Y crees que te va a creer?» «Tú ya llegaste tarde, Gabriel», murmuró. «Miguel ya no puede salirse de esto». «¿De qué estás hablando?» «¿De mí?» La expresión de Gabriel se endureció. «¡Eres una maldita!» Y entonces la vio, detrás de Rosaura, en el suelo de la sala, apenas cubierta por una manta, había una figura dibujada con sal. Velas consumidas y manchas oscuras. No alcanzó a distinguir todos los detalles, pero sí vio 2 fotografías, una de Miguel y otra suya. Sintió que la sangre se le iba al piso. Rosaura siguió su mirada y no intentó ocultarlo. «¿Ya lo viste?», dijo casi con alivio. «Qué bueno. Así dejas de creer que esto es solo un simple capricho». Gabriel dio un paso atrás. «¡Estás enferma de la cabeza!». En ese momento se escuchó el motor de una camioneta entrando al patio. Miguel había regresado. Gabriel volvió a mirar a Rosaura. Ella sonreía. Lo había hecho a propósito. Quería que Miguel encontrara a su amigo ahí, de noche, a solas con ella. Miguel entró tambaleándose, con el olor de alcohol pegado en la ropa.
En cuanto vio a Gabriel, se endureció. ¿Y tú qué haces aquí? Gabriel señaló hacia la sala. Pregúntale a ella qué está haciendo. Miguel miró a Rosaura, que de inmediato cambió la expresión. Se llevó la mano al pecho y retrocedió con un gesto asustado. Miguel, yo no quería decirte, pero Gabriel vino alterado. Empezó a reclamarme cosas horribles. ¡Ya estuvo, Gabriel!, gritó Miguel empujándolo del pecho. Te dije que dejaras de meterte con ella. Gabriel apenas pudo contenerse. Estás ciego, carajo. Mira a tu alrededor. Mira lo que tienes montado aquí en tu casa. Miguel volteó hacia la sala, pero Rosaura fue más rápida. Son cosas de protección, Miguel. Tú sabes que me hicieron un trabajo hace años y a veces hago rezos para cuidarnos. Miguel dudó apenas un segundo, solo uno, y luego decidió creerle a ella. Ese fue el momento en que la amistad murió de verdad. Gabriel se quedó viendo a Miguel con una mezcla de tristeza y furia que le partía el alma. Bien, dijo con voz quebrada, quédate con tu bruja. Miguel le lanzó un golpe. Gabriel respondió. La pelea fue brutal. Años de frustración, de lealtad ofendida, de mentiras acumuladas explotaron ahí mismo entre la cocina y la sala. Tiraron una silla, rompieron un vidrio, se golpearon con violencia nacida del dolor. Rosaura no intentó detenerlos, al contrario, se quedó junto a la pared observando con una quietud espantosa, como si aquello fuera justo lo que había querido ver. Miguel tenía la fuerza del alcohol y del coraje, Gabriel la del resentimiento. Terminaron jadeando, llenos de sangre en la nariz y los labios. Gabriel fue el primero en apartarse. «Ya no te conozco», le dijo a Miguel. Miguel respiraba como animal herido. «¡Lárgate de mi casa!». Gabriel miró una última vez a Rosaura. Ella lo sostuvo con una media sonrisa. Gabriel se fue esa noche con el cuerpo adolorido y el alma peor. Pero antes de subir a su camioneta, juró que no iba a dejar las cosas así. Si Miguel no quería escuchar, entonces encontraría otra forma de demostrarle quién era Rosaura. No imaginaba que quizás ya era demasiado tarde, porque esa misma madrugada, mientras Miguel dormía, rendido por la borrachera y los golpes, Rosaura se levantó en silencio, encendió 3 velas negras en el cuarto de la bodega y abrió el cuaderno viejo. Escribió el nombre de Miguel, luego el de Gabriel. Después se cortó la palma de la mano con una navaja delgada y dejó caer 3 gotas de sangre sobre cada nombre. La vela del centro se apagó sola. Un viento helado recorrió el cuarto, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Rosaura levantó el rostro y por primera vez en mucho tiempo pareció sentir miedo. Del rincón más oscuro le respondió un susurro. No una voz clara, solo un murmullo grave, húmedo, profundo, como si algo hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. Rosaura tragó saliva, pero no se detuvo. «Los quiero a los dos», dijo en voz baja, «aunque sea en la ruina». El murmullo volvió, pero ahora más cerca, y entonces, detrás de ella, en el espejo viejo que estaba recargado contra la pared, apareció por un instante la silueta de una mujer, deforme, alta, con el cuello doblado y el cabello cubriendo el rostro. Rosaura giró de inmediato. No había nadie, pero cuando volvió a mirar al espejo, vio escrita una frase sobre el vidrio empañado, como si una mano invisible acabara de trazarla. A partir de esa noche, el horror dejó de ser una amenaza y se volvió presencia. Miguel ya no dormía casi nada. Pasaba las madrugadas sentado en la cama, fumando con las manos temblorosas
mirando la puerta del cuarto, como si temiera que algo fuera a entrar. 2 veces aseguró haber visto a Gabriel parado en el patio a medianoche, inmóvil, observando la casa, pero cuando salía a revisar, no había nadie. Rosaura fingía preocuparse, lo abrazaba, lo calmaba, pero por dentro se notaba cada vez más alterada. Ya no tenía el control absoluto que creía tener. Las cosas se le estaban saliendo de las manos, porque aquello que había llamado no distinguía entre deseo y castigo. Gabriel, por su parte, sí logró encontrar una prueba. Un día recordó que tiempo atrás Miguel le había prestado una llave vieja de la bodega para guardar unas herramientas. Nunca se la devolvió porque la dejó olvidada entre sus cosas. Cuando la encontró, sintió que quizás era la única oportunidad de entrar a la casa sin enfrentar a Rosaura directamente. Rosaura solía ir al mercado a esa hora. Entró por la parte trasera, con el corazón golpeándole el pecho. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio normal. Era de esos silencios que parecen estar respirando. Fue directo a la bodega. Apenas abrió la puerta, le llegó un olor agrio, mezcla de cera, humedad y hierbas podridas. Encendió la luz y sintió un frío tan intenso que se le erizó toda la piel. Ahí estaba todo: velas negras, fotos clavadas con alfileres, vasos con agua turbia, frascos con cosas dentro, mechones de cabellos amarrados con hilo rojo, animales disecados de forma grotesca y el cuaderno. Gabriel empezó a fotografiar todo con el celular. Con las manos agitadas, pasó hojas del cuaderno y sintió náuseas. Había oraciones torcidas, amenazas, dibujos de figuras humanas con el pecho abierto, nombres repetidos hasta la locura: Miguel, Gabriel, Miguel, Gabriel, una y otra vez. Pero hubo una página que le heló la sangre. Ahí, Rosaura había escrito con letras más grandes: si se destruyen entre ellos, ninguno podrá abandonarme. Gabriel cerró el cuaderno de golpe. En ese instante escuchó algo atrás. No eran pasos, era como un arrastre lento sobre el piso. Volteó. La luz del foco comenzó a parpadear, y en el espejo viejo del rincón volvió a verla, la figura de la mujer, esta vez más cerca, esta vez moviéndose. Gabriel retrocedió con el corazón desbocado. El foco se apagó, el cuarto quedó a oscuras y algo helado le rozó el brazo. Salió corriendo de la bodega, tropezando, casi cayéndose. Alcanzó a cerrar la puerta de golpe y huyó de la casa con la respiración rota. No supo ni cómo llegó a buscar a Miguel al taller donde trabajaba. Lo encontró afuera, lavándose las manos junto a una pila. «Tenemos que hablar», le dijo. Miguel volteó a verlo, pálido y sudoroso. Frunció el ceño. «¿Ahora qué quieres?». Gabriel enseñó el celular. «Quiero que veas esto». Miguel dudó, pero tomó el teléfono. Fue viendo las fotos una por una, las velas, los alfileres, las páginas del cuaderno, los nombres, las manchas, la frase. Poco a poco se le fue borrando el coraje de la cara. «¿Qué es esto?», preguntó, pero ya no sonó bravo, sonó asustado. «Es lo que esa mujer tiene escondido en tu casa». Miguel tragó saliva. No puede ser». «Sí puede, porque yo lo vi, y hay algo más. Miguel, hay algo que ya no tiene explicación». Miguel negó con la cabeza, como queriendo deshacer lo que estaba viendo. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a mirar a Gabriel, no como enemigo, sino como el amigo al que siempre le había creído antes de que Rosaura llegara. «Vamos a mi casa», le dijo. Gabriel asintió. Cuando llegaron, todo estaba demasiado quieto. La puerta principal
estaba entreabierta. Miguel sintió un nudo en el estómago. Entró primero, llamando a Rosaura. Nadie le respondió. La sala estaba en penumbras, aunque apenas estaba cayendo la tarde. Las cortinas habían sido cerradas por completo. Había velas encendidas en el piso, muchas, demasiadas. Formaban un camino que conducía hasta la bodega. Miguel miró a Gabriel con terror. Ambos avanzaron. Cada paso pesaba. Cada segundo se sentía más espeso. Cuando abrieron la puerta de la bodega, la encontraron a ella, en medio del cuarto, vestida de negro, descalza, con el cabello suelto, cubriéndole parte del rostro. Frente a Rosaura había un círculo marcado en el suelo. Dentro del círculo, las fotografías de Miguel y Gabriel estaban unidas con hilo rojo y manchadas de sangre. Rosaura levantó la cara despacio. Sus ojos se veían hundidos. No parecía cansada, parecía consumida. Llegaron juntos, murmuró, con una voz que ya no sonaba del todo como la de ella. ¡Qué bonito! Miguel dio un paso adelante. ¿Qué carajos es todo esto? Rosaura sonrió, pero aquella sonrisa era espantosa. Lo hice por amor. ¡Eso no es amor!, gritó Gabriel. Ella volteó hacia él. Claro que lo es. Yo solo quería que ninguno de los dos se fuera. Tú me rechazaste. Miguel quiso poseerme solo para él. Los dos me obligaron. Miguel no podía creer lo que oía. ¿Estás loca? No, respondió ella. Por primera vez se le quebró la voz. La loca fui cuando pensé que podía controlarlo. Gabriel sintió que algo estaba detrás de ellos y se giró, pero no vio nada. Aún así, la sensación era clarísima. No estaban solos. ¿Qué hiciste, Rosaura?, preguntó Miguel, ya sin rabia, solo con miedo. Ella comenzó a llorar, pero no era un llanto arrepentido. Era desesperado. Yo solo quería que me amaran los dos, que fuera la desgracia. Y entonces todo ocurrió al mismo tiempo. La puerta de la bodega se cerró sola con un golpe brutal. Las velas se apagaron. Miguel gritó. Gabriel intentó abrir la puerta, pero no se movía. En la oscuridad se escuchó un arrastre, luego otro. Después, una risa ahogada, femenina, vieja, imposible. Gabriel sacó el celular para alumbrar y el haz tembloroso de luz alcanzó a mostrar el espejo. La figura ya no estaba dentro, estaba fuera, detrás de Rosaura. Era alta, encorvada, la boca abierta, con una mueca negra y las manos demasiado largas. El cabello húmedo le cubría media cara. Rosaura la sintió y giró apenas, lo suficiente para verla de reojo. Miguel y Gabriel se quedaron paralizados un segundo, viendo cómo Rosaura caía al suelo retorciéndose, como si algo invisible le estuviera quebrando los huesos uno por uno. El sonido fue espantoso, seco, cruel. Rosaura gritó, pidiendo ayuda, pidiendo perdón, pero aquello no se detuvo. Gabriel reaccionó primero y forcejeó con la puerta hasta que logró abrirla. ¡Sal, Miguel!, gritó, pero Miguel no se movió. Seguía viendo a Rosaura en el suelo, arrastrándose hacia él con la cara desfigurada por el terror. ¡Miguel!, chilló ella, estirando la mano. Por un instante, Miguel dudó. En ese instante lo condenó. Una sombra atravesó el cuarto y se lanzó contra él. Miguel salió disparado hacia atrás, golpeándose la cabeza contra un estante. Gabriel alcanzó a sujetarlo del brazo, pero algo lo separó con una fuerza brutal. El celular cayó y la luz quedó girando en el piso, iluminando solo fragmentos. Una mano, una vela, sangre, el espejo, el rostro de Rosaura, casi irreconocible. Gabriel logró ponerse de pie y jaló a Miguel, que estaba mareado y sangrando. Entre los dos
escaparon de la bodega y corrieron hacia la sala. Detrás de ellos se escuchaban los gritos de Rosaura. Luego dejaron de escucharse. Eso fue peor. Miguel, aturdido, apenas podía avanzar. Gabriel lo sostuvo como pudo. Llegaron a la puerta principal, pero antes de salir, Miguel se detuvo, miró hacia atrás. Desde el pasillo oscuro, Rosaura apareció caminando, o lo que quedaba de ella. Venía retorcida, arrastrando una pierna, con el cuello inclinado de forma imposible y los ojos abiertos como plato. Sonreía, pero ya no era una sonrisa humana. Detrás de ella, pegada a su sombra, se movía aquella otra cosa, como si se hubiera metido en el cuerpo y al mismo tiempo siguiera afuera. Miguel soltó un grito ronco. Gabriel lo empujó hacia la salida. Ambos corrieron al patio justo cuando detrás de ellos la casa entera tembló, como si algo estallara dentro. Se escuchó el romper de vidrios, el crujido de madera, una risa larguísima y luego silencio. Los vecinos llegaron minutos después, alarmados por los gritos. La policía también. Cuando entraron a la casa, encontraron la bodega hecha un desastre. Las velas derretidas, el círculo borrado, sangre en el piso, paredes arañadas, pero de Rosaura no quedó ni rastro, ningún cuerpo, nada. Nunca la encontraron. Miguel sobrevivió, pero no volvió a ser el mismo. Después de aquella noche, quedó consumido por el miedo. Envejeció de golpe, apenas hablaba. Decía que por las noches escuchaba a Rosaura llamándolo desde la bodega. Aunque la casa había sido clausurada, Gabriel intentó cuidarlo, intentó recomponer lo que quedaba de esa amistad destruida, pero la culpa ya se les había metido hasta los huesos. Meses después, Miguel apareció muerto dentro de su cuarto. No hubo señales de violencia, solo una expresión de terror congelada en su rostro y sobre la pared frente a la cama, escrita con algo negro, una frase: lo que se pide con maldad se cobra con almas. Gabriel se fue del pueblo poco después. Juró no volver nunca más. Pero años más tarde, cuando por fin se atrevió a contarle a alguien lo ocurrido, confesó algo que lo seguía persiguiendo hasta el día de hoy. Que algunas noches, sin importar en qué ciudad estuviera, despertaba porque sentía el colchón hundirse a su lado, y al abrir los ojos alcanzaba a ver a una mujer sentada en la oscuridad, con el cuello torcido, sonriendo, esperándolo.